Y nos hemos detenido a mirar un poco la vida del rey Saúl, su llamamiento. La semana pasada vimos algunos de sus errores como rey, ¿verdad? Bueno, hoy continuamos viendo a este personaje que fue el primer rey de Israel, Saúl, y he titulado este mensaje, Saúl, un rey muy terco. Saúl, un rey muy terco. Vamos a ver hoy por qué esta característica tan lamentable de un rey, ¿verdad? De un monarca, de alguien que está al frente de una nación, y la importancia del carácter antes que las habilidades. El mundo pone primero las habilidades y el carácter pues no les interesa, pero en el reino de Dios, para el Señor lo interesa el corazón, cómo está el carácter y luego las habilidades. Primero de Samuel capítulo 15, sígame por favor en su Biblia, voy a darle lectura a varios versículos. Aquí dice en el verso 1, primero de Samuel 15:1, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl a los ceneos idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel, cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Jávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí, y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová,
Él también te ha desechado para que no seas rey. Oramos. Padre, permítenos entender, por favor, esta palabra y alimentarnos de lo que tú has preparado en esta tarde. Estamos aprendiendo de la biografía de estos hombres en la historia de Israel y permítenos, Señor, aprender también de estas situaciones para no cometer las mismas faltas, sino para con un corazón dócil y humilde acatar tu voluntad perfecta. Señor, perdona por favor toda ofensa. Oramos que nada estorbe la presencia y la guía y la voz de tu palabra y de tu Espíritu Santo, y que esta palabra, Señor, transforme aquellas cosas que tienen que ser renovadas y cambiadas, y nos ayude a entender qué cosas están mal, Señor, para que las hagamos a un lado y te obedezcamos como tú lo mandas. Bendícenos, en el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bueno, un pasaje muy extenso y eso que no lo terminamos de leer todo, pero Saúl, un rey muy terco. Vimos la semana pasada que Saúl tipifica o simboliza, ¿qué? ¿Se acuerdan? La carne, la vida carnal. Es decir, la vida que está sujeta a las pasiones pecaminosas del yo. Entonces Saúl tipifica la carne. Y en este caso vamos a ver algunas enseñanzas prácticas. En primer lugar, ya como vimos la semana pasada, el rey Saúl había desobedecido a Dios, ¿verdad? Y no había hecho la voluntad del Señor. Al pelear contra los filisteos, él se impacientó y ofreció un sacrificio que no le correspondía a él haber ofrecido, sino al profeta Samuel. Y Samuel le dijo, pues cuidado, porque ya la idea del Señor y el plan de Dios era que tus hijos también gobernaran. Ahora, por esta impaciencia tuya, por esta locura tuya, porque le dijo, locamente has hecho, Saúl, tus hijos no heredarán el trono. Entonces, primera llamada, se limita el gobierno del rey Saúl. Vamos ahora a otra batalla. Y Dios le dice al profeta Samuel, dices estas palabras al rey, a Saúl. Le dice en el verso 1, ahora pues está atento. ¿Qué? Está atento. No te distraigas. Por algo le dijo eso el Señor al rey Saúl, porque o como que no entendía las cosas o no las quería entender. Entonces le dice, a ver, pon atención, Saúl, porque la vez pasada las instrucciones de Dios fueron muy claras y tú las desobedeciste. Entonces va a otra instrucción y le dice Dios en el versículo 2, yo voy a castigar a los ejércitos de Amalek. ¿Por qué? Dice en el verso 2. Porque Amalek, o el pueblo de Amalek, se opuso a Israel cuando Israel estaba saliendo de Egipto rumbo a la tierra prometida. Entonces, ¿a quiénes representan los amalecitas? Representan la oposición porque dice aquí en el verso 2, se opuso. Entonces, siempre, mis hermanos, cuando Dios nos llama a su voluntad en cierta dirección, van a salir los amalecitas. ¿Quiénes son los amalecitas? Pueden ser circunstancias, personas, situaciones que se van a oponer el que vayamos y cumplamos la voluntad de Dios, el plan de Dios. Los amalecitas no les quisieron dar el paso a los israelitas y les hicieron guerra. Entonces nosotros cuando vamos a hacer la voluntad de Dios, téngalo por seguro que el enemigo a través de muchas formas se nos va a oponer para que nos desviemos del plan de Dios. Y por esa razón le dijo, tienes que destruir a los amalecitas. Entonces, ¿a quiénes representan los amalecitas? Todo aquello que se opone a la voluntad de Dios, punto. Ahora, mis hermanos, Dios es muy serio, ¿verdad? Y Dios dice, destruyes todo. Y todo es todo. Ahora, ¿por qué a todos los amalecitas? Porque si ellos permitían o perdonaban la vida a unos cuantos, bueno, con unos cuantos bastaba para que esos cuantos comenzaran a influir en sus prácticas, en sus costumbres y en las creencias del pueblo de Dios. Por eso Dios es, permítame decirlo en cierto sentido, es tajante en cuanto a, no hay tonos grises con el Señor. No hay una vida tibia delante de Dios. O eres o no eres. Jesús fue muy claro y dijo, el que no es conmigo, contra mí es, y el que no recoge, desparrama.
Entonces, porque Dios sabe que el pecado y que la astucia del enemigo, cuando le comenzamos a dar puerta abierta, se introducen y viene una mezcla en nuestra vida, y esa mezcla, dice Pablo, un poco de levadura leuda toda la masa. O sea, no necesitas tener un gran pecado. Con que permitas algo de levadura, con un poquito vas a ver cómo comienza a infiltrarse y a influir en toda tu vida. Entonces Dios le dijo, nada de los amalecitas, ni personas, ni de sus propiedades, ni de su ganado, todo lo destruyes. Ahora, aquí hay un cuadro. Con el pecado, mis hermanos, no podemos estar jugando. Si le damos un poquito de lugar al diablo, al enemigo o al pecado, ahí van, prontos. Así es que la instrucción era clara, no dejes a nadie con vida. Estaba clara la instrucción. Ahora, cuando llega el momento entonces de la batalla, nos dice en el verso 7 que Saúl derrotó a los amalecitas, ¿verdad? Pero, ¿qué pasó según el verso 8? ¿Qué pasó? ¿Le perdonaron la vida a quién? Pues al mero al líder, a Agag. Y no le debió de haber perdonado la vida al rey, porque él era la cabeza, obviamente, el líder, el que se oponía, pero a él fue al que perdonó, tanto Saúl como el pueblo. Y luego, el ganado, nada tontos, Dios le dijo, lo terminan todo, punto, lo exterminan todo. Pero aquí vemos cómo se asoma la codicia, tanto del rey Saúl como del pueblo, y dice que a lo mejor y lo más gordo y lo bueno, lo apartaron, no lo liquidaron, no lo sacrificaron. Pero a lo vil y lo menospreciable, le pasaron cuchillo. Error. A ver, Saúl, ¿no entendiste la orden de Dios? Dios dijo todo y todo se extermina. Pero aquí vienen los problemas. Entonces, número 1, mis hermanos, Dios le da una segunda oportunidad a Saúl de obedecerle completamente de corazón y de crucificar su carne. Entonces, en el capítulo 15, Dios ya le había prevenido, tu familia no puede continuar en el trono. Primera llamada. Segunda llamada, le da a Dios una oportunidad, porque Dios es un Dios de gracia. Mira, te equivocaste, fallaste, bueno, te voy a dar una oportunidad. Esa es la gracia de Dios, mis hermanos. Pero Saúl, un rey muy terco, ¿verdad? No quiso crucificar la carne, le ganó la codicia, ¿verdad? Le ganó el amor por el dinero, ¿verdad? Al igual que a cierta porción del pueblo, y simple y sencillamente no obedecieron. Ok, vamos a ver a continuación brevemente 4 razones, mis hermanos, por las cuales la carne tiene que ser crucificada. ¿Qué es la carne? Es el yo, es la antigua naturaleza y es la inclinación que todos tenemos hacia el pecado, hacia lo malo. Esa es la carne. Todos nacimos con la carne, con esa inclinación al pecado y con esa naturaleza pecaminosa. Sin excepción, todo ser humano venimos con la carne. Ahora, la solución de Dios la vamos a ver a continuación. Pero en primer lugar, entonces, la primera razón, mis hermanos, por la cual la carne debe de ser crucificada es porque la carne buscará apropiarse siempre de 2 cosas. Número 1, la carne buscará apropiarse de lo que le corresponde a Dios. Dios dijo, todo lo van a destruir porque era, permítame a ver si me explico, cuando había una batalla, iban a la guerra, los vencedores, ¿verdad? Obviamente se apropiaban del botín y era lo más lógico y lo más normal. Le ganaste al enemigo, bueno, pues ahora los conviertes en esclavos, ¿verdad? Y te traes todo su botín, oro, plata, piedras preciosas, sus animales, su ganado, era parte del botín y se lo repartían entre el pueblo. Entre el pueblo de Israel, cuando ganaban una batalla, apartaban una porción de esa batalla, de ese botín, se lo dedicaban a Dios, ¿verdad? Y el pueblo podía repartirse entonces el resto. Pero aquí Dios les dice, no, todo lo van a destruir. Y era una forma en decir, nada es de ustedes, estas son las primicias y me las ofrecen a mí. Ahora, lo interesante es que era ofrecerle al Señor un sacrificio. ¿Qué nos dice esto? Que a Dios no le interesa en sí ni el oro ni la plata. Lo que a Dios le interesa es el corazón. Porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Y Dios le dijo, lo queman todo o matan todo y punto hasta ahí. Pero la carne dijo, ay no, ves esas vacas, esas ovejas y el ganado y esos bueyes. No, aquí
unos buenos cortes, ¿verdad? Una rachera y la carne, ¿verdad? Lo mejor, y al rey Agag, pues a ver, podemos hacer algo con él, algún trueque, ¿verdad? Vamos a ver si le perdonamos la vida, quizás él por ahí nos dé aquí debajo del agua, pues alguna propina buena, ¿no? Bueno, esa es la carne. Dos cosas, hermanos. La carne buscará apropiarse de lo que le corresponde a Dios, las primicias, ¿verdad? O sea, siempre retener. Cuando Dios nos da una bendición, Dios bendice, pero Dios siempre quiere que recordemos que toda bendición proviene de la mano de Dios. Y por ello apartamos algo para el Señor, no porque el Señor lo necesite, sino porque es un reconocimiento. Señor, tú eres el dueño, yo no soy dueño de nada. Y cuando yo retengo algo que es de Dios, le estoy robando. Entonces lo que estaban haciendo aquí Saúl y el pueblo es que le estaban robando a Dios las primicias, número uno. Y número dos, le estaban robando a Dios la gloria. ¿Por qué? Porque cuando leemos el versículo número 9, bueno, ahí dice que se apropiaron de todo el ganado, de lo engordado, de lo mejor, ¿verdad? Y luego en el verso 12, dice aquí que madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó, ¿qué? Un monumento. Vaya, Dios nunca le dijo a Saúl, al rey Saúl, levántate un monumento en cada victoria que tú tengas. No, es más, cuando había alguna victoria del Señor, lo que hacía el pueblo del Señor era levantar un altar con piedras, y era un altar que se dedicaba a Jehová. Era un memorial, era un recordatorio de que Dios les había bendecido, les había protegido y les había dado la victoria, y era un memorial que glorificaba a Dios. Pero aquí Saúl, ya nos vamos dando cuenta de cómo estaba el corazón de Saúl, endureciéndose, vanagloriándose y diciendo, levántenme un monumento, una estatua, ¿verdad? Porque yo fui el que tuvo la victoria contra los amalecitas, y se levantó un monumento. ¿Qué estaba diciendo con esto Saúl? Apláudanme, reconózcanme, vean mis triunfos, vean que mis éxitos, vean mis logros. Le estaba robando la gloria a Dios. Dos cosas que la carne busca apropiarse: las primicias del Señor y la gloria del Señor, lo que le corresponde solamente a Él. Hermanos, tenemos que siempre que hay una bendición, debemos de glorificar a Dios, darle las gracias y demostrarle nuestro agradecimiento, no solamente de palabras, sino también con hechos. Jeremías capítulo 9. A veces la gente comienza a envanecerse, a enaltecerse, los jóvenes comienzan a tener triunfos, y está bien, ¿verdad? Gracias a Dios, pero el punto es, ¿cuál es tu actitud cuando tienes un éxito en la vida, cuando tienes una bendición, cuando te promovieron en tu trabajo, te dieron un mejor empleo, te dieron más prestaciones, te aumentaron el sueldo, cuando Dios te devolvió la salud, cuando se reparó una relación rota, cuando hubo una restauración? O sea, ¿cuál es tu actitud? Jeremías 9:23, y dice aquí la escritura, así dijo Jehová en Jeremías 9:23, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar. ¿En qué? En entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Entonces, mis hermanos, no nos enaltezcamos si ya tenemos un doctorado y una especialización, qué bueno, gracias a Dios, pero dice el Señor, no te alabes en tu sabiduría. Si en algo te has de alabar es en que me conoces, es en que me entiendes. Amén. Bueno, entonces el rey Saúl aquí se equivocó feo, ¿verdad? Y no le dio la gloria a Dios. Él se quedó con esa gloria. Ok, por eso la carne tiene que ser crucificada, mis hermanos, para que siempre le demos toda la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Pasó a ver a los papás, su hijo pasó de año, gloria a Dios, ya bendijo al Señor y le dio gracias por ello. Su hijo, su hija tiene un nuevo trabajo, entonces en vez de que se pavonee, dele la gloria a Dios. Estrenaste algo, hubo una bendición, pues en vez de que te enaltezcas, te digas y andes presumiendo, mira aquí ya, dale gracias a Dios, dale la gloria a Dios. Siempre, hermanos, con esa actitud, para que la carne no se enaltezca. Ok, número 2, Saúl, regresando a 1 Samuel 15,
¿Por qué hay que crucificar la carne? Porque la carne siempre se esconderá y se excusará. Siempre la carne se esconderá su pecado, esconderá lo que está haciendo y que sabe que está mal. Y también va a justificarse, o sea, va a poner pretextos. Cuando llega Samuel y lo confronta, dice en el verso 13, y esa expresión yo la percibo como que muy falsa de parte de Saúl, y le dice a Samuel: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. A ver, espérame tantito, no la cumpliste, no cumpliste la palabra de Jehová, no es cierto. Pero Saúl piensa que sí. ¿Alguna vez ha platicado usted con alguien que sabe que está mal, pero dice: no, yo no estoy mal, tú estás mal? ¿Testimonios? Ve a su hijo adolescente y al adolescente siempre le dirá, o el jovencito: no, yo estoy bien, ustedes son unos exagerados, ustedes son aquí y allá, y ustedes, yo estoy bien. Espérame, Saulito, ¿con qué actitud estás respondiendo? ¿Verdad? Y aquí dice en el versículo 14, Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. A ver, si dices que cumpliste la orden de Dios, eso significa que aniquilaste todo el ganado. Pero estoy oyendo el balido de las ovejas y el bramido de los bueyes y el mugido de las vacas. A ver, ¿qué significa esto, hermanos? Que el pecado, aunque se esconda, tarde que temprano se descubre. Pecado escondido, pecado que va a salir a la luz. Y estamos prevenidos, mis hermanos. Dios nos está advirtiendo. O sea, acuérdate de una cosa: tu pecado te alcanzará. Podrás esquivar, evadir, esconder y justificar y que nadie te vio, pero te está viendo el de arriba, que es el más importante. Entonces, ¿qué escondes? ¿A quién quieres engañar? Y tu engaño es temporal. Un sermón para los jóvenes y adolescentes. ¿Quién engaña a quién? ¿Quién engaña a quién? Cuando tú dices: no estoy sacando buenas calificaciones, pero le digo a mi papá y a mi mamá que voy bien, todo muy bien, excelente. Cuando tus papás te dicen que no te juntes con tal o cual persona: no, ya lo corté, ya la corté, ya ni platicamos ni nada. ¿De veras? Sigues escondiendo tu desobediencia, sigues poniendo pretextos. Pero dice, vamos a buscar unos textos alusivos a este punto. 1 Timoteo 5:24. La carne siempre esconderá su pecado, no quiere que salga a la luz. 1 Timoteo 5:24 dice aquí el apóstol Pablo. 1 Timoteo 5, verso 24. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que no son, de otra manera, no pueden permanecer ocultas. ¿Escuchamos, mis hermanos? Entonces, mientras nosotros estamos escondiendo el pecado, ya nos dice aquí la Escritura que esos actos, en un momento dado, cuando menos lo pienses, se descubren. Se corre el telón y entonces somos expuestos. Somos descubiertos. Pregunta: ¿estamos haciendo algo a escondidas? Pero tu carne te dice: pues no es tantito, es poquito, no importa. Ya comenzaste a fumar, ya comenzaste a probar un poco de marihuana, de la droga aquí y allá. Comenzaste ya a tener caricias íntimas con tu novio, con tu novia, que no es permitido. Las caricias íntimas sexuales son para el matrimonio, no antes. Pero como tú ves en la televisión y en internet, y eso está en todas partes, ya es lo normal, entre comillas, porque ahora el mundo a lo bueno le dice malo y a lo malo le dice bueno. Tú no puedes seguir esa corriente. A propósito, mis hermanos, vamos a dar un curso para los adolescentes de 12 a 15 años. El curso se llama Defiéndete. Inscríbame por favor a sus hijos. Comenzamos el domingo próximo a las 10:30. Y en ese curso Defiéndete para adolescentes les vamos a dar los valores para que el mundo no se los coma. Así es que, papá, si usted no abre bien los ojos y los inscribe, nosotros como iglesia le estamos apoyando. Si usted está en su tibieza, en su indiferencia y está nadando de muertito, ya es asunto suyo. Aquí le estamos haciendo la invitación para que fortalezca los valores de sus hijos. Igual con el resto de los cursos que tenemos, que comenzamos el próximo domingo,
el curso precioso del poder de los nombres de Dios, también para todos, para los jóvenes especialmente va. Entonces, hermanos, si no nos alimentamos y nos nutrimos con la palabra limpia y poderosa y que nos da la fe y la confianza en Dios, hermanos, entonces estamos perdiendo el tiempo. Y en estos últimos tiempos, camarón que se duerme, como dice Proverbios, se lo lleva la corriente. No busquen Proverbios porque algunos ya están ahí. Claro que no. El mundo no duerme y entonces si nosotros nos dormimos, por ahí nos lleva entre los pies. Mateo 10:26, dice aquí también el Señor Jesucristo en cuanto a no escondas tu pecado, no excuses tu pecado. Mateo 10:26, dice aquí la palabra del Señor. Así que no lo temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Entonces lo que se hace en lo oculto va a salir a la luz. Entonces, mis hermanos, mejor que seamos prudentes y si hay algo que esté incorrecto, pues nos arrepintamos de corazón, vengamos ante el Señor y Él nos perdona y nos restaura. Así es que no hay que encubrir ningún pecado. La carne pondrá pretextos y excusas, pero nada de eso procede ante el Señor. Ok, número 3, la tercera razón. ¿Por qué la carne tiene que ser crucificada? Porque la carne no es enseñable. La carne no es enseñable. Saúl no era una persona que prestara atención a las enseñanzas, a eso me refiero. ¿Y cuántos creyentes hay que ya teniendo tiempo en la palabra de Dios, ya piensan que saben todo? Y dicen, no, yo para qué tomo los cursos de discipulado, ya. Sí, pero no se ven los frutos en tu vida. Si tomaste los discipulados, pues los tomaste de noche, ¿verdad? Pero, ¿dónde es el fruto? Ahora, este trimestre, si usted ya vio en su papeleta y está en todos los cursos, hay uno que no ha tomado, que es el del poder de la cruz, ese es nuevo. O sea, no ponga pretextos, sea enseñable. Damos cursos de capacitación. Ayer di un curso de capacitación. ¿Cuántos de ustedes vinieron, mis hermanos? No son enseñables, no quieren pagar un precio. Y hay que pagar un precio, hermanos, tenemos que meternos a la Escritura como debe de ser. Pero Saúl siempre en su autosuficiencia, ¿verdad? A ver, Saúl, ¿qué no entendiste de las palabras que el Señor te dijo? El problema con Saúl era su carne, porque su carne estaba ocupada en los deseos de la carne. Por eso cuando alguien nos habla, como que lo estamos mirando, pero nuestra atención está en otro lado. Ahorita, ¿cuántos están pensando en su trabajo? ¿O están pensando en qué vamos a hacer de la comida? Están en otras cosas. No somos enseñables. Ahora, ¿por qué no somos enseñables? Porque no queremos sujetarnos a la voluntad de Dios. Esa es la raíz del asunto, ¿verdad? La carne no quiere aprender de Dios porque la carne se siente autosuficiente. La carne piensa que ya lo sabe todo. O sea, nadie me tiene que enseñar nada, ¿no? Saúl era un rey no enseñable y ese fue otro error. Y el último error, la carne es rebelde y terca. Saúl era un rey rebelde y terco. Y aquí se lo confronta y hermanos, el profeta Samuel representa la vida en el Espíritu. Representa la palabra de Dios, representa la voz de Dios. Y cuando llega, ahora déjame decirle algo, el profeta Samuel tenía en alta estima al rey Saúl. Lo amaba, lo quería, lo respetaba y le daba su lugar. Pero con todo y eso, Samuel honraba primero a Dios. Y cuando Dios le decía, le dices esto al rey, pues Samuel obedecía e iba con ese respeto y con ese amor al rey, pero le decía, mira, esto es lo que dice Dios, Saúl. Va, versículo 22, y Samuel le dijo al rey Saúl, 1 Samuel 15:22, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas, como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención, Saúl, que la grosura de los carneros. Así es que tenemos que crucificar la carne, mis hermanos, y vivir diariamente así, porque la carne es terca, es rebelde. La carne nunca va a querer vivir bajo el señorío y el dominio de Cristo. Siempre la carne se va a resistir, nos va a decir, no seas tan exagerado, vive la vida cristiana, pero pues hay más o menos como un 50%, como un 60%. Es terca, no quiere morir, no quiere ir a la cruz.
Por eso Dios tuvo que desechar ahora ya de plano y directamente a Saúl. Porque Dios conocía perfectamente el corazón de Saúl y sabía que ya el corazón de Saúl se había hecho de piedra. Se había hecho duro, terco, necio. Resistía a la voluntad de Dios. Y eso le pesó a Dios. Le dolió a Dios haber puesto por rey a Saúl sobre Israel. Ahora, pero aquí hay otro asunto también muy interesante, mis hermanos, y es que, verso 23, porque como pecado, a ver, ¿cuántos de los que estamos aquí, ahora no me levante la mano, pero cuántos de ustedes practican la adivinación? No levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes van a que les hagan una limpia de vez en cuando? ¿Cuántos van a que les lean el café y les lean la mano? Y, a ver, ¿cuántos practican hechicería aquí? ¿Cuántos se van al mercado de Jamaica y ahí tienen sus ramitas y toda la cosa para que no haya malas vibras en casa? No, no hay. No, no levante la mano. Algunos están así como que... Bueno, ¿sabe lo que dice aquí el Señor? ¿Cuántos de ustedes tienen una imagen a la cual adoran todavía por ahí? Dice el Señor, mira Saúl, como pecado de adivinación es la rebelión. Wow, lo pone a ese nivel. Y como ídolos, idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Bueno, hermanos, quizás uno dice, no, ¿cómo cree? Yo nunca en la vida haría hechicería ni idolatría. No, pero ¿qué tal es de terco? ¿Qué tal usted, hermanita, que no se sujeta nunca a su esposo? Siempre le rebate todo, siempre está de mal humor. Le dice a su esposo algo y ya está usted discutiendo. Eso es terquedad, eso es rebeldía, hermanas. Duele. Varones que no aceptamos las opiniones o los señalamientos que luego nos hace nuestra esposa. Oye, mira, fíjate aquí y ahí. No, yo soy perfecto, a mí no me digas nada, yo sé lo que hago. Terco, rebelde. Hermanos, nos espantamos de unas cosas, pero cuando vamos a la Escritura, vemos, ahora, ¿por qué compara el Señor la hechicería y la idolatría con la rebelión y con la terquedad? Porque la hechicería y la idolatría son instrumentos del demonio. Y la terquedad y la rebeldía son instrumentos del demonio. ¿Sabía eso? Entonces, un creyente rebelde le está siguiendo el jueguito al enemigo. Qué duro es esto, mis hermanos. Una persona rebelde que no admite corrección, que dice, no me corrijan aquí y allá. Bueno, dice la Escritura, antes de la caída viene la altivez de espíritu. Cuando te estuvieron diciendo tus papás, ya cuida esto, obedece, haz esto, deja esta mala amistad, y tú continuaste de rebelde, y tengo que decirlo con tristeza, ¿cuántos jóvenes he visto que andaban de obstinados y de rebeldes y no estaban escuchando a sus papás y a los pocos meses, cayeron por altivos, por soberbios, por orgullosos? Cuando debieron ser humildes y debieron de hacer la voluntad de sus papás y te metiste en un lío, por tu obstinación, por tu terquedad. ¿Cuántos tercos hay aquí? ¿Cuántos rebeldes? Ahora hay los rebeldes pasivos. Los que son así como dice ese dicho, cuídame Dios de las aguas mansas, que de las bravas yo me sé cuidar. No está en Proverbios, tampoco lo busquen. Hermanitos, que parece que sí, pero nunca cooperan, nunca dan, nunca participan, nunca nada. O sea, están de huelga, de brazos caídos. ¿Son rebeldes? Sí, son rebeldes. Aunque sonrían aquí y todo bien. Hay terquedad en su corazón. Si usted no obedece la palabra de Dios, usted es una persona terca y testaruda. Y no estoy ofendiendo a nadie, pero tenemos que ser confrontados con esta realidad. Hay mucha rebeldía, hay mucha necedad entre el pueblo de Dios. Ahora, quiero finalizar con el remedio. Bueno, ¿cuál es el remedio? El remedio para la rebeldía y para la terquedad. Ok, número 1. Tenemos que entender que para Dios lo más importante es la actitud del corazón, no la habilidad, la actitud del corazón. Número 2, entender que la obediencia es mejor que los sacrificios, es mejor que los rituales. Hermanos, podemos leer aquí la Biblia 20 horas, orar 20 horas, entonar 20 horas de alabanza, y si no obedezco, de nada me sirve.
la obediencia es mejor que los sacrificios. A veces ponemos mucha atención a lo externo, ¿verdad? A lo externo, a lo folclórico, a la apariencia. Y Saúl era un rey de apariencia, porque al final dice, Samuel, ora conmigo, aquí ante los ancianos. A ver, Saúl, espérate, ¿te arrepentiste? No, no se arrepintió, pero Saúl quería mantener la apariencia de que tenía el apoyo de Samuel ante la multitud. Entonces no entendiste, Saúl. No se trata de lo externo, el qué dirán, el estoy buscando la aprobación de los demás. No, busca la aprobación de Dios. Cuando tú buscas la aprobación de Dios, Dios te dará gracia. Dios te dará gracia para con la gente y para con lo que sea. Pero siempre busca en primer lugar, Señor, ¿cómo está mi corazón delante de ti? Señor, me estoy portando necio, terco, estoy de rebelde pasivo, estoy como que no. Bueno, entonces la obediencia es mejor que los sacrificios. 3, vamos a Gálatas 5:24. Usted tiene que, si ya es cristiano o cristiana, Gálatas 5:24, usted tiene que cada día considerar la carne muerta. Considérela muerta, porque la carne no se ha desechado de nuestra vida. Fue crucificada juntamente con Cristo. Ya perdió su poder, sí, ya perdió su dominio sobre nosotros, pero la carne todavía tiene sus instintos, sus pasiones, y todavía nos va a querer engañar. Gálatas 5:24 dice aquí el apóstol Pablo que, pero los que son de Cristo, ¿qué? Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Es usted de Cristo? Bueno, pues si es de Cristo, entonces ya sus pasiones y sus deseos de la carne han sido crucificados. Ahora, cada día, dígale, Señor, como dijo Pablo, cada día muero, muero al yo, muero a la carne, pero vivo para ti, Señor. Entonces estamos muertos al pecado, muertos a la carne, muertos al mundo, pero vivos para Dios. Y aquí está en Gálatas 5, verso 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces, ¿cómo voy a poder vencer la carne? Bueno, considerarla ya muerta, pero por otro lado, depender del poder del Espíritu Santo. Santo Espíritu, ayúdame, fortaléceme, quiero hacer tu voluntad, guíame, dirígeme, y estamos en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Y por último, mis hermanos, con esto cierro, Mateo 11. ¿Cómo vencemos la terquedad? ¿Cómo vencemos la carne? Jesús nos da aquí el remedio también, Mateo 11, verso 28. Dice aquí el Señor, venid a mí, Mateo 11, 28, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Bueno, ¿qué tenemos que hacer, mis hermanos? Pues aprender, no lo malo, no la rebeldía, no la autosuficiencia, sino aprender del Señor Jesús mismo. Él dijo, aprende de mí. ¿Qué aprendo de ti, Señor? 2 cosas, que soy manso y soy humilde de corazón. Esto es lo que tenemos que aprender, mis hermanos. La mansedumbre de Cristo, la humildad de Cristo. Ahora, ¿qué es la mansedumbre de Cristo? ¿Qué es la mansedumbre? Mansedumbre significa alguien que es dócil, sumiso y apacible. ¿Me escuchó? Dócil, sumiso y apacible. ¿Cómo es usted en el ámbito de su trabajo? Si usted es empleado y usted no es manso, entonces cada vez que su jefe le dé una orden, usted va a repelar o va a hablar a espaldas del jefe. Y dice Pablo que los empleados no sean rezongones. Ahora, si usted es jefe y tiene cierta cantidad de personas bajo su liderazgo, ¿cómo los instruye? ¿Cómo les da órdenes? Usted no puede ser como cristiano una persona prepotente. Usted tampoco puede estarle gritando de majaderías, ni con gritos tampoco a sus empleados. Si usted tiene que confrontar a alguien, lo tiene que hacer con respeto y con mansedumbre. Y eso no es debilidad. Amén. Hermanos, porque a veces los jefes que son cristianos tienen un testimonio que Dios nos libre. Son los prepotentes, son los groseros, son los más altivos. No, pues así es el mundo, ¿verdad? Si usted tiene que corregir a un empleado porque está fallando, llegó tarde, hágalo con sabiduría y como Dios manda.
Usted es luz, Dios lo ha puesto en un lugar, entonces trate como Dios quiere que trate a sus compañeros de trabajo, sea que estén en el nivel de usted, arriba de usted o debajo de usted. Mansedumbre, docilidad, sumisión a la voluntad de Dios, un carácter apacible. Ahora, ¿cómo maneja usted? ¿Verdad? ¿Cómo manejamos? Evidenciamos, mis hermanos, nuestro carácter. ¿Lo sabía o no lo sabía? Bueno, pues si no, ya lo sabe. Mansedumbre. Se usa esta palabra para aquellos caballos salvajes, que eran salvajes, pero que fueron, por eso se dice, este caballo ya es un caballo manso. O sea, ya fue domado y fue domesticado. Nuestra naturaleza salvaje tiene que ser domada por el amor de Cristo, por la santidad de Cristo, por la sabiduría de Cristo, por el poder del Señor. Mansedumbre no es debilidad, sino que mansedumbre es poder bajo control. Mansedumbre es poder bajo control. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los mansos de corazón, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes van a dirigir? Los mansos. No los altivos, no los prepotentes, los mansos de corazón. Y requerimos mansedumbre para dirigir en casa. Mansedumbre no es cobardía, sino es gobierno bien dirigido. Eso es la mansedumbre, hermanos. Y la humildad, con esto termino. La humildad es aquel que reconoce su dependencia y su necesidad de la gracia de Dios. ¿Sabe lo que significa humildad? Ezequiel 17:24. Aquí hay una parábola extraña para enseñar la importancia de la humildad. Ezequiel 17:24. No voy a leer toda la parábola, pero habla de unos árboles, ¿verdad? Y al final nos enseña lo que es la humildad. Qué importante es para Dios, mis hermanos, que sus hijos seamos humildes, mansos y humildes de corazón. Ezequiel 17:24 dice así al final de esta parábola: y sabrán todos los árboles del campo que yo Jehová abatí el árbol sublime, o sea, aquel que se cree el mejor árbol de todos. Estamos hablando figuradamente. Dice, levanté el árbol bajo. Eso significa humilde, el que tiene un corazón bajo, no opacado, no un corazón opacado ni apocado, sino un corazón bajo. Es aquel que es humilde delante de Dios y que dice, Señor, te necesito. Hay esta situación, hay este problema, hay esta circunstancia, hay este desafío, Señor, y busca usted a Dios, mantiene su corazón en un nivel bajo. Dice, levanté el árbol bajo, hice secar el árbol verde, e hice reverdecer el árbol seco. Yo Jehová lo he dicho y lo haré. Por eso dice el Señor que Dios resiste a los humildes, pero da gracia a los... Dios resiste, perdón, a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y al que es, dice, y al que es ensalzado será humillado, y al que es humillado será exaltado. ¿Cómo es usted? ¿Cómo está su corazón en esta tarde? Ojalá y que sea un corazón como el de Jesús, manso y humilde. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Nos has hablado, Señor, tantas cosas a través de, aún de la vida del rey Saúl. Venimos ante tu presencia, Señor, pues reconociendo cuando ha habido la carne, la que ha sido la que está gobernando, la que ha dictado lo que hacemos, lo que pensamos, cuando la carne, Señor, nos desvía o nos lleva a esconder o a poner pretextos ante las situaciones. Hemos visto, Señor, que tú lo primero que ves es el corazón. Que tú nos has llamado para seguir a Jesús y aprender de Él. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Señor, te pedimos perdón si hemos sido altivos, orgullosos o tercos. Perdónanos, Señor, nuestras rebeldías, el menospreciar tu palabra, el no hacerte caso, el querer obedecer según nuestra conveniencia, según la carne. Señor, la obediencia es mejor que los sacrificios, tú lo has dicho. Padre, es tiempo de que entendamos que no podemos vivir en la carne y en el espíritu. Eso no resulta.
que el único camino al cual tú nos has llamado es a una vida llena de tu Espíritu Santo. A una vida, Señor, que sigue fielmente a Jesús. Padre, hemos visto que tú das una segunda oportunidad por tu gracia. Y al hacer un balance en nuestra vida, quizás, Señor, hemos visto muchos tropiezos por nuestra carne, pero queremos hacer ya, Señor, un alto antes de que otra cosa ocurra. Queremos hacer un alto y sin duda alguna que tú nos has hablado en esta tarde, para renunciar a la carne, para venir a la cruz de Cristo para que nuestra carne sea crucificada juntamente con Él. A fin de que ya no vivamos, Señor, para la carne, sino vivamos para el Espíritu y vivamos para aquel que derramó su sangre en la cruz para limpiarnos y perdonar todos nuestros pecados. Señor Jesús, ayúdanos, queremos vivir para ti. Queremos ser mansos y humildes de corazón como tú lo estableciste al venir a la tierra. Perdona toda altivez y, Señor, que podamos ser dóciles a tu palabra, sumisos a tu voluntad y siempre reconociendo nuestra dependencia de ti con humildad. Gracias, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.